Regresamos, amigos de Despierta con CDN. Gracias, como siempre, por el favor de su sintonía, como todos los miércoles de manera habitual. Y es un privilegio para este equipo presentar la entrevista de Medios Conjuntas, CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy recibimos con agrado al presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques, quien nos acompaña en esta mañana. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias a este equipo de profesionales. Para nosotros es un honor estar en estos momentos de la democracia compartiendo con ustedes, con una mayoría absoluta de mujeres. Sí. No, bueno, el placer es nuestro. Y qué bien que esté aquí, porque ya por fin parió, vamos a decir, el Congreso, la ley orgánica del régimen electoral. Y yo le pregunto en sentido general si hay conformidad de parte de la Junta. Sí, la reforma electoral, ustedes saben que, y el país sabe que la Junta Central Electoral desde diciembre de 2020, desde que este pleno asumió este compromiso constitucional con la democracia, lo primero que se abocó fue a plantear una propuesta de reforma electoral a las dos leyes. Se creó una comisión, ya para agosto del año 2021, la Junta Central Electoral presentaba a la comunidad política y al país en sentido general estas propuestas de reforma a ambas leyes con una condicionante muy importante, que son propuestas motivadas. Cada artículo de exclusión, cada artículo de incorporación, cada artículo de ampliación tenía una motivación desde el punto de vista de la jurisprudencia, de la doctrina y de los principios democráticos, en un texto de más de 300 páginas. Esto después pasó por una voluntad política estatal al CES, que eran los diálogos. La reforma electoral fue debatida en la sede de la Junta Central Electoral como coordinadora de esta mesa. Fueron 8 sesiones durante este 2022, en los primeros 4 o 5 meses. Nosotros en ese mismo cuatrimestre depositamos en nuestra facultad de iniciativa legislativa, en el Senado de la República, ambos proyectos. Esto siguió el consenso y los disensos en el CES, perimió en una legislatura, y en este caso el resultado que tenemos es una reforma electoral que nosotros, como Junta Central Electoral y como Pleno, saludamos y felicitamos sobre todo los esfuerzos de ambas comisiones, sobre todo el inicio de la Comisión del Senado de la República, que presidió el honorable senador Ricardo de los Santos, y a su presidente Eduardo Estrella. Lo propio en la Cámara de Diputados, con el honorable senador Elías Huesín Chávez y su presidente Alfredo Pacheco. Creo que fueron esfuerzos importantes que hicieron ambas comisiones del Congreso Nacional para que la República Dominicana tuviera hoy una reforma en el régimen electoral. No obstante, la Junta Central Electoral entiende que propuso una reforma ideal, una reforma integral. Si bien las reformas integrales siempre son difíciles de lograr, lo menos cierto es que no el Congreso Nacional. Nosotros entendemos que el poder político perdió una oportunidad para hacer una reforma más amplia, que impactara más los valores democráticos, que impactara más la integridad electoral, que impactara más los controles. Pero la Junta Central Electoral, como árbitro de un proceso, como organizador de un proceso, ya no está en debate de qué está bien y qué está mal en la ley. Ya desde el punto de vista constitucional se sabe que una vez las dos cámaras aprueban un proyecto de ley, eso es ley. Lo que queda es el procedimiento constitucional ya mínimo de que el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, pues promulgue en los plazos de ley y publique en los plazos que establece la ley. Entonces, la Junta Central Electoral, respetuosa, lo que va a aplicar es esta ley que se aprobó,
en base al principio de legalidad. Nosotros, hay unos reglamentos que están pendientes de ser pronunciados por la Junta Central Electoral y algunas resoluciones. Estamos en espera de estas reformas que han impactado en cierta medida estas propuestas de reglamentos y de resoluciones. En sentido general, nosotros saludamos la reforma porque la República Dominicana ya tiene la reforma que democráticamente y políticamente fue posible por el poder político. Es decir, que nos quedamos en formalidades. La Junta no va a tener las herramientas necesarias con ese proyecto para sancionar, para ser más estricto con el quehacer político. Hay elementos importantes, por eso saludamos. Si usted va, por ejemplo, a las medidas cautelares, se encuentra con que de manera expresa ya la ley es bastante clara en el sentido de que la Junta Central Electoral puede asumir medidas cautelares y sanciones administrativas electorales y ordena que se reglamente este proceso administrativo sancionador, que es lo que está pendiente de que la Junta ya en la fase final conozca en una audiencia pública, porque ya eso desde el año pasado se está debatiendo. Y usted se encuentra con disposiciones bastante claras en temas de, pero lógico, en los periodos de pre-campaña y campaña. Otro lado es que se establecen principios que antes no estaban bien claros, el principio de certeza electoral, principio de calendarización, principio de integridad electoral. Se establece el Ministerio Público Electoral, donde están bien definidas las tipificaciones de lo que es un delito, de lo que son crímenes que anteriormente estaban ofuscadas con penas de 10 años y de 2, no como antes, que todas eran de 2 años. Hay otro aspecto importante, que es el tema de en los topes. Si bien es cierto que nuestra propuesta era una reducción de topes y que se obligara a los partidos políticos y sobre todo a los candidatos, candidatas, precandidatos y precandidatas a presentar informes, lo menos cierto es que se plantean ahora sanciones de multas a aquellos candidatos y candidatas, porque recuerden que la ley que se aprobó fue de régimen electoral, solamente abarca la campaña electoral. La pre-campaña la toca la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero esa ley no fue modificada. Entonces, en el tema de la campaña, con los topes, aquellas candidaturas que se excedan con el 5%, pues podrán ser sancionadas con multas por el triple de su exceso. Yo creo que esto es un régimen sancionador que va avisorando pasos positivos. Hay otros aspectos que debieron ser, pero reitero, nosotros estamos ya para aplicar esa ley. Román, cada vez que hablamos de las inobservancias de la ley electoral y de partidos, de inmediato los actores políticos apuntan hacia la Junta Central Electoral. Esta misma semana se ha dicho que tenemos uso inadecuado de publicidad, de vallas en las calles, y que hay partidos que se sienten privilegiados y que la Junta no está haciendo la labor de supervisión que debería estar haciendo, porque hay partidos haciendo proselitismo disfrazado de inscripciones, de llamados a participación, y los que no lo están haciendo, los que no tienen las vallas, entonces apuntan hacia la Junta Central Electoral. ¿Qué se está haciendo desde el máximo organismo que trabaja con los torneos electorales para que haya equidad en este año que es preelectoral, ya caminando a pasos grandes hacia las elecciones del 2024? Sí. Hay una costumbre en el ámbito electoral mundial, y por eso países como este y otros dividen las funciones. Lo que hay que aclarar es que la Junta Central Electoral es el administrador del proceso, regula el proceso electoral. La Junta Central Electoral no puede ser vista como un verdugo. Nosotros no podemos ser juez y parte. Como un fiscal. Por eso existen los delitos y crímenes electorales que nosotros sí podemos denunciar, sí podemos querellarnos inclusive a través de las juntas electorales, o nosotros como Junta Central Electoral a través del Ministerio Público Electoral. Por ejemplo, esta ley crea aspectos interesantísimos. Por ejemplo, esas medidas cautelares que nosotros tenemos la facultad a partir ya de la promulgación y publicación, eso pueden ser para que vea el proceso de debido proceso
valga la redundancia, y de la tutela judicial efectiva. La Junta Central Electoral emite una medida cautelar, la Junta Central Electoral impone una sanción administrativa de la que establece esta ley, pero eso puede ser impugnado ante el Tribunal Superior Electoral, lo cual no ocurría antes. Por ejemplo, todos los actos electorales, todas las actuaciones administrativas y resoluciones electorales ya van a ser impugnadas en el Tribunal Superior Electoral y no en el Tribunal Superior Administrativo. Ahora bien, la Junta Central Electoral en estos espacios lo que ha estado luchando es con el vacío legal que ha dejado el poder político en estos llamados periodos previos al de la pre-campaña. Nosotros regulamos mediante una resolución que fue impugnada inmediatamente por 2 partidos políticos, que la Junta Central Electoral reconsideró en unos aspectos que entendía vulneraba el derecho, por ejemplo, a la publicación de encuestas, el derecho a que se regulara como Junta Central Electoral las redes sociales. Eso es totalmente inconstitucional, reconsideramos. Nosotros esta resolución hicimos lo que está prohibido y lo que está permitido, pero no teníamos, por ejemplo, y tampoco está regulado en esta ley, ese periodo previo a la de la pre-campaña. ¿Qué ocurre? Que nosotros facultamos, porque no podemos, como Junta Central Electoral, regular una sanción. No sé si me doy a entender. Una sanción debe ser por el legislador. La Junta Central Electoral no puede decir, el que haga tal cosa, le voy a imponer una sanción, yo crear la sanción. Como Junta Central Electoral, tiene que ser el legislador que cree la sanción. Por eso le decía que la Junta Central Electoral no es un verdugo. Ahora, si nos dan la facultad de sancionar, como en el caso de medidas cautelares y sanciones administrativas electorales, que no son delitos ni crímenes electorales, son aspectos puramente de una violación, por ejemplo, a la no presentación del informe anual de ingresos y egresos de un partido político, que le puedo retener los fondos. Aspectos así, la Junta Central Electoral sí puede actuar. Pero si ve un delito o un crimen, que nosotros vamos a estar con observatorios permanentes en este sentido, sí podemos denunciar ante el Ministerio Público correspondiente. Sí podemos ir al Tribunal Superior Electoral a asumir defensa de nuestras decisiones. Pero ese vacío legal existe aún con esta nueva ley. Esa es una de las cuestiones que la Junta Central Electoral tiene como desafíos. Hay cuestiones internas de los partidos que uno no puede, porque constitucionalmente ellos pueden autorregularse y autogestionarse. ¿Y cómo va a funcionar entonces la Junta ante esos desafíos? Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos. Por ejemplo, nosotros tenemos ese reglamento que podría imponer medidas cautelares y las sanciones administrativas. Más bien, no el reglamento que impone las sanciones o establece las sanciones, sino el procedimiento a seguir. Pero ese procedimiento y esas sanciones, ahora es que esta ley ha regulado en materia de campaña y pre-campaña. Ha dejado el vacío en los temas de previo a la pre-campaña. Nosotros, como árbitro, hemos hecho llamados y siempre hemos reiterado a la prudencia política, porque el poder político y los partidos políticos y los políticos en sentido general deben entender que la democracia debe vivirse en paz. La democracia es sinónimo de paz, así como la soberanía de un país. Entonces, la Junta Central Electoral ahora, con estas garras que tiene en la ley, no va a escatimar ningún tipo de recursos ni esfuerzos para hacerla aplicar. Por eso decimos que no, la discusión quedó atrás. Lo que tenemos es una ley que la vamos a aplicar en base al principio de legalidad. Ahí están claras nuestras facultades legales desde el punto de vista administrativo, sancionador, y desde el punto de vista administrativo electoral. Bueno, pero vamos a entrar entonces al montaje de las elecciones. Ya estamos a un año de las elecciones municipales y poquito más de un año para las presidenciales y congresuales. ¿De cuánto es el padrón? ¿Cuánto ha avanzado el proceso? ¿En qué porcentaje estamos? Sabemos que hay plazos legales, pero hay aspectos administrativos que la Junta se ocupa de ir, vamos a decir que ensamblando a tiempo. Háblenos de eso, del montaje de las elecciones y el padrón, de cuánto va a ser la proyección de votantes. La Junta Central Electoral tiene un lema que es con tiempo. Y un ejemplo de ello fue que en la historia de la Junta Central Electoral, por ejemplo,
Hemos conformado las 158 juntas electorales y 21 OCLE, que son las oficinas de logística electoral en el exterior, que funcionan como juntas electorales, pero en el exterior. Se hizo una juramentación ahora en enero de más de 1.600 personas a nivel nacional e internacional, después de un proceso de un año de evaluación. Es la primera vez en la historia que a prácticamente un año y meses de las elecciones se designan los miembros de las juntas electorales. Esto siempre ocurría 2 o 3 meses antes de las elecciones, lo que impedía una formación y capacitación, porque para usted ser miembro de una junta electoral, usted por ley no requiere necesariamente ser profesional, basta con que sea bachiller. La ley lo que exige es que uno de los miembros titulares sea doctor o licenciado en Derecho, y eso se ha cumplido en estas 158 juntas electorales. Otro tema es que ya hemos iniciado la captación de las personas que conformarán los colegios electorales. Y aquí voy para ir contestando sus preguntas del punto de vista cuantitativo. La proyección es de unos 19.000 o 20.000 colegios electorales, porque el crecimiento normal hace proyectar 18.500, pero nosotros en el exterior tenemos la campaña de empadrónate por la patria que llevas dentro. El padrón del exterior en las elecciones del 20 estaba en 595.000 inscritos en el exterior. Nosotros queremos llevar esto a 1.2 millones o más de 1 millón, prácticamente duplicar la cantidad. En la fecha actual nosotros tenemos exactamente 727.237 personas inscritas. O sea que hemos aumentado, tomando en cuenta algunas personas que se han desempadronado, porque hay personas que se desempadronan, lo que hace que la cantidad comparada con los 595 haya ascendido aproximadamente unas 148.000 personas. Por ejemplo, para llegar al millón nos quedan aproximadamente 250.000 personas. Para ello estamos trabajando, que se le va a presentar a la Comisión del Voto en el Exterior, que tengo la oportunidad de coordinar al Pleno y posteriormente a los partidos políticos, una plataforma de preempadronamiento a través de la Internet para que las personas en el exterior, por el día a día que viven, la realidad del dominicano y la dominicana en el exterior desde el punto de vista laboral no es la misma que en nuestro país. Entonces esto va a facilitar un preregistro y una cita previa. Yo me preregistro y voy, por ejemplo, el lunes a las 3 de la tarde a la oficina de servicio electoral de Miami, o voy al operativo tal, en el supermercado tal, o en el salón de belleza tal, en Orlando, o en Barcelona, o en Holanda. En fin, nosotros tenemos más de 21 oficinas a nivel mundial. Entonces, esto impacta en que nosotros proyectamos unos 20.000 colegios aproximadamente. Significa que si en cada colegio electoral o mesa electoral vamos a tener 5 personas, un presidente, primer vocal, segundo vocal, secretario, secretaria y suplente, habría unas 100.000 personas que son las que montarían los colegios electorales el día de las elecciones. Ahora bien, no son 100.000 personas solamente. Nosotros tenemos que tener un registro de elegibles que queremos llegar a unas 200.000 personas. Por eso en los próximos días comienza una campaña para motivar a los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, profesionales, estudiantes universitarios, estudiantes, bueno, no sé si el término ahora vale, de secundaria, de término, sectores de la sociedad que le duela la democracia, que le duele el civismo, entonces puedan participar y que no le dejemos esto a personas que históricamente han ido a los colegios electorales como delegados políticos cuando son presidentes y vocales de un colegio electoral. Entonces, la oportunidad está dada, hay un principio de participación que establece la ley. Nosotros también hemos presentado a todas las organizaciones políticas un proyecto de resolución que establece el procedimiento de votación.
Ese procedimiento de votación es, de manera escueta, el siguiente. La votación es manual, es la propuesta que ha presentado la Junta. Estábamos en espera de las novedades que pueda traer la reforma electoral. Ya esto en manos, bueno, podrá agilizar el proceso para obtener esta resolución. Pero la propuesta que le ha hecho la Junta Central Electoral, los partidos políticos, es votación manual, tanto a nivel nacional como en el exterior, aplica en ambos casos. Un escrutinio manual, es decir, un conteo manual, como se hizo en las elecciones del 20. Entonces, ahí viene después una digitalización de los resultados. La impresión de un acta física, pero no llenada a mano. Se hace el conteo en el colegio electoral. Se va a redactar una especie de apoyo o borrador. Esa planilla, si se quiere llamar así, de apoyo o borrador, va a ser llenada a mano porque son los resultados contados. Entonces eso va a ser firmado por el presidente y los delegados políticos de ese colegio electoral. Entonces van al centro de digitalización de resultados y ahí mismo, porque es el mismo aparato, el escáner, entonces se le va a dar, como ocurre por ejemplo en Colombia los resultados se dan por teléfono, por eso los resultados son inmediatos, y como ocurre en otros países, se lleva el borrador, entonces a la persona indicada, con todos los observadores internacionales, ahí va a haber un observador de escrutinio, ahí va a haber un observador de digitalización y escaneo que van a tener los partidos políticos, los observadores nacionales e internacionales. Se va a permitir la grabación del escrutinio y la grabación de la digitalización y la grabación de la transmisión de los resultados a través del escaneo. Todo eso que quiera sacar su celular, lo va a poder hacer. Esa es nuestra propuesta. Y los medios, vamos a entrar a ese proceso. Pero ustedes, uno, Excelente. No solamente que puedan entrar, sino que van a tener la conexión inmediata de los resultados como lo tienen los partidos políticos. Esa es nuestra propuesta. No, pero a ese proceso no entrábamos, siempre era por una ventanita. Que ventanita no, ustedes van a tener acceso, pero claro. Claro. Ahora van a estar ahí los delegados acreditados, los medios de comunicación, lógico, ustedes no van a dar abasto para todos los colegios electorales, pero sí podrán entrar, porque eso se va a permitir. Entonces, esto se va a digitalizar. El sistema, el software, no permitirá descuadre. Y además, cuando el acta esté digitalizada, porque va a ir el presidente y el secretario con los delegados políticos, se digitaliza. Entonces, una vez comprobada de que es la misma del borrador, se imprime, vuelve y se revisa. Entonces, coincide, pero lo que tenemos el acta impresa, si se quiere para que se entienda, a computadora, nada de palitos, nada de ceros a mano, nada de... son resultados y el sistema no va a permitir ningún descuadre, porque ¿qué le ocurría antes? Que usted ponía 100 más 200, 301. Y era evidente que estaba descuadrada, pero eso no podía resolverse ahí, eso tiene que ir a la Junta Electoral del municipio correspondiente. ¿Cuál es la idea? De que de esa mesa electoral, de ese colegio electoral, no se sale hasta que el acta esté cuadrada y firmada. Entonces, una vez impresa a máquina, para que la gente lo entienda, a computadora, entonces el presidente firman los miembros del colegio, firman los delegados de los partidos políticos, si así lo consideren, porque así lo establece la ley. Una vez esta acta, con resultados digitalizados, impresa a computadora y firmada, entonces se escanea. Entonces esa acta escaneada va a dar los resultados, pero los resultados van a estar digitalizados. Y con una concomitancia de los resultados, porque ya esto ha sido socializado con todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esos resultados van a ir más que preliminares, prácticamente definitivos, porque la idea es, reitero, es que de los colegios electorales, de los recintos electorales, no salga un acta que no esté cuadrada. Eso va a evitar las aglomeraciones y todos los conflictos que se presentaban en las juntas electorales, donde venía un senior, hasta el nombre se me escapa, y que vengan inspectores a buscar una mesa, a cuadrar actas, que 300 más 200 son 502, entonces a quitarle voto a gente y a ponérselo a otro, o ponérselo a otro, y que, bueno,
Entonces, todo esto, esa es la propuesta. Esa propuesta, ya después de esta reforma a la ley, nosotros estamos ya en condiciones, con todas las observaciones que hicieron los partidos políticos, vamos a una audiencia pública en los próximos días y ya tendríamos la resolución definitiva que siempre hemos garantizado, apegada a la integridad electoral y sobre todo a la ley. El número de Presidente, votantes para que tenemos que hacer una pausa. Vamos a ir a comerciales y cuando regresemos seguramente le damos la palabra a Yanesi y también tenemos otras preguntas, pero vamos brevemente, antes que la producción nos regañe. Ya venimos con más. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Recibimos hoy al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques. Yanesi Espinal tenía una duda para usted para concluir la pregunta. Sí, Yanesi. que en la pregunta, el tema de la proyección del padrón para las elecciones, ¿de cuánto sería el número de votantes? A la fecha está en 8.2, 8.2.5. Con este crecimiento que esperamos de empadronamiento en el exterior, quizás estemos para las elecciones, sobre todo presidenciales, que es donde impacta el voto en el exterior, quizás en 8.6, 8.7 millones de electores habilitados. Presidente, hace algunos días nosotros tuvimos acá en el programa a dos especialistas, uno del área jurídica y otro del área quizás más técnica, refiriéndonos a la potencial o al potencial ingreso de dinero sucio a las campañas electorales. Palabras más, palabras menos, se concluyó en ese panel que desde la Junta Central Electoral, al menos de la perspectiva de estos dos profesionales, se podrían hacer mayores esfuerzos desde una unidad que ustedes tienen establecida para revisar el origen de esos fondos, el origen del dinero de campaña, sobre todo el origen de los recursos que presenten cada uno de los candidatos. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en la Junta Central Electoral en ese sentido y cómo se podría mejorar para definitivamente tratar de evitar que dinero proveniente del narcotráfico, proveniente de la corrupción y proveniente incluso del terrorismo pueda ingresar activamente en las campañas políticas? Al principio la Junta recibió una unidad de fiscalización de los fondos de los partidos políticos. Esa unidad, inmediatamente este pleno, la convirtió en una dirección y la fortaleció, le dio un espacio particular, porque eso no puede ser una unidad dependiente de una dirección financiera, sino una unidad convertida en dirección de fiscalización que ahora mismo está dirigiéndola el doctor Piñeira. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con este aspecto de la fiscalización? Decíamos que nosotros hicimos una propuesta ideal. En los topes, por ejemplo, que es un tema donde... Porque el control del dinero de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos del Estado están ahí. La Junta Central Electoral mensualmente le da los fondos y ellos presentan un informe, pero es un dinero del Estado. Ahora bien, esos dineros privados, sobre todo en los topes de los candidatos y candidatas, precandidatos y precandidatas, nosotros habíamos propuesto claramente, por ejemplo, que se presenten informes quincenales y que la Junta Central Electoral pueda, por ley, exigirle a los candidatos y candidatas estos informes y pueda escudriñar más allá de lo que establece la ley. Ahora bien, nosotros como Junta Central Electoral estamos muy claros. Nosotros no estamos con las manos atadas. Esperamos la ley porque no queremos correr más que la ley. Ahora, la ley llegó a donde llegó. Nosotros por resolución o reglamento vamos a regular un sinnúmero de aspectos que la ley no establece como controles. Sin embargo, el tema del narcotráfico y del crimen organizado permea hasta los estados más sólidos y posmodernistas. Eso es un desafío no solamente para la Junta Central Electoral, sino para el Estado Dominicano como Estado. Perdón, Nelson, ellos comentaban incluso que esa dirección podría tener características similares a una unidad que tenga oficiales de debido cumplimiento. ¿Eso podría estar entre las resoluciones que ustedes están mencionando, que aunque no estén contempladas en la ley, podrían hacerse por resolución? Bueno, el debido cumplimiento tiene ribetes a veces que en materia electoral hay que valorarlos en su justa dimensión. Por ejemplo, también se ha hablado de sujetos obligados. Bueno, la ley, eso sí, la ley no lo estableció. Reitere que la Junta no puede ir más allá de proponer propuestas, valga la redundancia, que estén acordes a la legalidad. Por ejemplo, nosotros en nuestra propuesta no hicimos nada que impacte el aspecto constitucional. Nuestra reforma era una reforma legal, no una reforma que impactara un solo artículo de la Constitución.
Presidente, se han dicho tantas cosas de la compra de alcaldes y de directores de distrito que ni nosotros los periodistas estamos metiéndonos en eso ya, mucho menos la Junta. Pero aquí tuvo el delegado político del PLD y el técnico de la Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros. Y ellos dicen que un grupo de partidos le sometió a la Junta, no sé cómo llamarles, instancias y petitorios, con datos concretos, pero nunca han tenido respuesta de la Junta. Sí, eso del transfugismo es un tema de debate del poder político. La Junta Central Electoral, les reitero, hizo su tarea. En esa reforma nosotros propusimos de manera expresa la regulación clara para sancionar el transfugismo electoral, porque hay dos tipos de transfugismo. No, pero ahora están hablando yo de compra, de que hay dinero de por medio. Hay dos tipos de transfugismo. Okay. Hay un transfugismo electoral, que es aquel precandidato o candidato que una vez en el proceso interno pasa de un partido a otro. Eso es lo que se conoce como transfugismo electoral. Por ejemplo, la ley pasada definía de manera ambigua el transfugismo, y la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que no fue tocada en estos procesos de reforma, es la que establece que el precandidato no puede pasarse a otro partido porque no sería habilitada su aceptación en el otro partido. Sin embargo, la Junta Central Electoral, en la propuesta que hizo, dejó bien claro que el transfugismo de precandidatos y de candidatos debería ser sancionado con no permitirle la inscripción en otro partido. Por ejemplo, esta ley habla de que no existe el transfugismo o no permite el transfugismo en alianzas, pero eso es el transfugismo electoral. El transfugismo electoral tiene ribetes que deben ser analizados. La Junta Central Electoral, oportunamente, si le corresponde, pues tomará una decisión. Ahora bien, con relación al transfugismo postelectoral, que es real y efectivamente el transfugismo, si se quiere, por antonomasia, es el transfugismo real, es aquel que cuando yo obtengo la curul, es decir, yo obtengo el cargo de elección, obtengo la representación, me paso entonces de un partido a otro. ¿Por qué? Porque el principio constitucional que rige en República Dominicana es que el cargo de elección lo obtiene, aunque haya sido a través de un partido, aunque haya sido a través de un movimiento o agrupación política, es intuito persona. Si es Yulisa que obtiene la posición de X cargo de elección popular a través de un partido y decide, por cuestiones internas o lo que sea, cambiar al partido del A al B, entonces usted se lleva su cargo de elección popular. Eso es un tema que la Junta Central Electoral no quiso entrar en materia porque es un tema constitucional. Tocar lo constitucional en una reforma, mal hubiese hecho la Junta, porque una reforma constitucional siempre arrastra cosas que después se enturbian y ensucian a aquel que la propuso. Nosotros en esos aspectos no nos metemos. El poder político, reitero, tuvo la oportunidad de regular aspectos, quizás como el transfugismo, pero nosotros vamos a aplicar la ley, reitero, tal como es. Ellos creen que hay una descortesía que nunca recibieron respuesta. Con relación a la observación, eso se comisionó precisamente al director de fiscalización de partidos políticos. La Junta Central Electoral recibió un informe, lo está analizando, porque han seguido algunas denuncias y que la hemos incorporado y oportunamente vamos entonces a rendir el informe final como pleno. Pero ya hay un informe preliminar, pero se han sumado otras denuncias que se han incorporado y no vamos a hacer omisión en este sentido. Vamos a dar el informe, pato o gallareta. Pues muy bien. Vamos a hablar un poco del registro civil, porque no solo es temas electorales. Planes de expansión del registro civil, acceso a la gente al registro civil. ¿Qué está haciendo la Junta en ese sentido? Lo primero es reiterar la salutación y la felicitación al Congreso Nacional ahora por esta ley 04-2023, que es la ley que usted hace referencia.
Nosotros, como Junta Central Electoral, hay una comisión que está trabajando, por ejemplo, con los reglamentos, tenemos 180 días. Recuerden que vamos a pasar, lógico, se dan unos plazos razonables para que la Junta haga esa transición de lo manual, de lo manuscrito a lo digital con un soporte físico. Eso es importante que la ciudadanía lo conozca. El registro civil va a pasar de totalmente manuscrito a un registro digital con soporte físico. Es decir, a usted, cuando vaya a hacer el registro correspondiente de nacimiento, le van a tomar los datos en una computadora, le van a imprimir un acta, esa acta usted la va a validar, la va a firmar, la firma el oficial y ya eso va a quedar digitalizado y todos los procesos que se sigan van a ser digitales, pero va a tener siempre ese soporte físico original que es fundamental para la identidad, que, como reitero, es el soporte de la soberanía. Bien, muchísimas gracias, presidente Jaques, por habernos acompañado en esta mañana. Queremos recordar a la audiencia que esta entrevista continúa ahora en el almuerzo del periódico El Caribe y que usted podrá ver reflejada además tanto en el impreso como en el digital, tanto del periódico El Caribe como en la parte digital de CDN Canal 37. Nosotros vamos a ir a pausa y venimos ya. Gracias, presidente.